Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto conversar con todas, con todos quienes nos ven. Para mí es motivo de gran satisfacción poder conversar con ustedes en ocasión de la invitación de la editorial Porrúa, en donde tengo publicados distintos trabajos de mi autoría, algunos como trabajos de mi autoría única, otros en calidad también de autor, pero me da muchísimo gusto esta invitación para conversar con ustedes sobre uno de estos libros. Déjenme primero decirles que soy el doctor César Astudillo. Desde 2006 soy investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aun cuando previamente en mis estudios y mi formación académica, debo decir, soy chiapaneco, de esa ciudad muy bonita, además turísticamente, que es San Cristóbal de las Casas. Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas a finales de los años 90, y posteriormente hice mis estudios de posgrado, hice la especialización, la maestría y el doctorado en Europa, fundamentalmente en lo que es el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Bolonia. La maestría en la Universidad Complutense y la especialidad en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Eh, de hecho, ahí es donde, de alguna manera, tiene el origen este libro del que vamos a comentar. Porque este libro básicamente recoge algunas preocupaciones que, bueno, un objeto de estudio más que preocupación, que empecé a advertir cuando hacía mis estudios, sobre todo de la maestría. Era el 2002 y yo tenía que presentar de investigación para efectos de aprobar la maestría, una tesina, y viendo posibilidades, a mí me había llamado la atención una, un proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en el estado de Veracruz, que entre finales del 99 y el año 2000 se impulsó una reforma integral de su constitución, y esa reforma integral, entre otras cosas, dejó una constitución muy bien ordenada, muy bien sistematizada, en la que participaron un grupo muy importante de académicos para proyectar este nuevo texto constitucional, que fue una reforma profunda, y en donde, como característica destacable, está un apartado muy importante del reconocimiento de los derechos humanos de las y los veracruzanos, y por otro, la creación, en ese momento única, en ese momento señera, de un mecanismo de tutela constitucional del propio ordenamiento veracruzano. En ese entonces se dio el primer modelo de justicia constitucional local, de justicia constitucional en los estados de la República, a partir de que esa constitución previó que el Poder Judicial del Estado, fundamentalmente el Tribunal Superior de Justicia, pero también una naciente sala constitucional, se encargara de conocer y resolver un conjunto de procesos constitucionales vinculados con la tutela del ordenamiento veracruzano. Y de repente nos encontramos que a pocos años de una reforma muy profunda al Poder Judicial de la Federación, que cambió la identidad de la Suprema Corte de Justicia, de un Tribunal Supremo, de un Tribunal de Casación, de una máxima autoridad jurisdiccional en temas de legalidad, con la reforma judicial de 1994, de diciembre, que empezó sus efectos en enero de 1995, se cambió la identidad de la Corte para volverla a un tribunal constitucional, y para eso se le dieron nuevas atribuciones. Una de las más destacables es la acción de inconstitucionalidad. La otra, que ya se tenía, pero se remodeló profundamente, es la institución de las controversias constitucionales, asimismo como el amparo de larga tradición dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero de pronto, digamos, entre 1995 y el año 2000, cuando la Corte empezó a evolucionar en el conocimiento de estas nuevas atribuciones,
de repente nos damos cuenta que Veracruz también hace lo propio y pone al lado de lo que hacía la Corte un conjunto de procesos constitucionales muy parecidos. Así que el nacional existe la acción de inconstitucionalidad. Los veracruzanos también insertan en la Constitución una acción de inconstitucionalidad frente a la figura de las controversias constitucionales. Veracruz crea las controversias constitucionales. Frente al amparo de los veracruzanos, crean el juicio para la protección de los derechos humanos y adicionalmente dan un paso adicional a los veracruzanos para crear la acción por omisión legislativa y un instrumento muy interesante que es lo que en Europa se conoce como la cuestión de inconstitucionalidad, que en Veracruz por los usos judiciales se le empezó a llamar la duda de ley. En ese sentido, cuando yo estudio esta reforma y platicando con quien entonces era mi asesor de tesis de maestría, le digo, bueno, a ver, me gustaría estudiar este fenómeno mexicano porque es novedoso. Y entonces así fue como orienté mi tesis de maestría en ese momento a estudiar lo que había pasado en Veracruz. Pero mientras iba escribiendo sobre Veracruz, tengo un primer texto que publiqué a partir de lo que fueron mis estudios para la tesis de maestría, que forma parte, de hecho es el capítulo inicial del libro que estamos presentando, que se llama Derecho Procesal Constitucional Local, de mi autoría, publicado por Porrúa, en la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, que dirige el jurista Eduardo Ferrer MacGregor. En el 2016, conjuntar 8 textos de mi autoría, 8 artículos en distintos momentos escribí para ocuparme de este fenómeno. Cuando escribí sobre Veracruz, analizo la reforma, pero en el proceso de análisis y de redacción de la tesis, me voy dando cuenta que después de Veracruz habían otras experiencias que, viendo lo que había hecho Veracruz, empezaron a hacer un ejercicio también de reformas y de introducir en sus propias constituciones instrumentos de tutela similares, cercanos a los veracruzanos. Es el caso de Guanajuato, es el caso de Tlaxcala y es el caso de Chiapas inicialmente. Y entonces el objeto de la tesis de maestría se hizo más grande. De hecho, bueno, hice el caso de Coahuila también. De hecho, presento, al final hago un estudio de estas 4 primeras experiencias de Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, porque es el periodo en el que hacia el 2004 yo tenía que presentar la tesis de maestría. Bueno, ese estudio después se convirtió en lo que sería mi primer libro como autor. Es un libro que se llama Ensayos de Justicia Constitucional en 4 ordenamientos de México, Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, y que una vez que presenté el examen de maestría, iniciaron algunas observaciones y lo pude mejorar, le pude hacer algunas correcciones. Lo mandé al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que ahora es mi casa académica, y después del trámite editorial lo aceptaron para publicación. Entonces, es un libro que también vio la luz hacia finales de 2004 y fue el primer libro. Pero lo cierto es que esto me sirvió para abrir como uno de mis objetivos de investigación el de la justicia constitucional, pero en sus 2 dimensiones. A mí me interesaba estudiar la evolución de la Corte, que venía de una reforma fundacional muy reciente, que ahora está haciendo 25 años, y en ese contexto también se acaba de proponer otra gran reforma, como ahora ya se empieza a discutir. Recuerdan ustedes que hace unos meses se reunió el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, con el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, el consejero jurídico de la Presidencia de la República,
algunos senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales, consejeros de la Judicatura y académicos, y se presentó la reforma judicial que piensa ser una revisión de lo que se ha conseguido en estos 25 años de evolución de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, yo en el año 2000, 2004, uno de mis puntos de interés fue analizar precisamente la evolución de la Corte, que todavía estaba implementando esta reforma profunda, y cómo al lado de lo que había hecho la Corte habían surgido ya estas primeras experiencias en los ámbitos locales que después se fueron reproduciendo. Hacia 2005 y en adelante se sumó el Estado de México, se sumó Nuevo León, se sumó Querétaro, se sumó Sinaloa, se sumó Quintana Roo, se sumaron muchísimos estados de tal suerte que paulatinamente, bueno, se sumó Durango, se sumó Guerrero, varios que paulatinamente fueron a la luz de lo que había sucedido en Veracruz, fueron incorporando estas reformas en sus ordenamientos. De tal suerte que cuando regreso del doctorado, el doctorado fue también en una cuestión cercana a este tema, es también sobre derecho procesal constitucional, pero en otra dimensión, un estudio comparado de tribunales constitucionales europeos. Cuando yo regreso y me invitan a ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a donde pertenezco, como les decía, desde 2006, tuve como uno de mis líneas de investigación el estudiar la justicia constitucional, hoy llamada derecho procesal constitucional, en sus dos vertientes. Y continué escribiendo textos un poco más especializados, de tal suerte que después de esa experiencia veracruzana, lo que hice fue seguir, digamos, bregando en el... de repente me di cuenta que, así como habían surgido ya estas primeras 4 experiencias, había que hacer un análisis de los modelos de justicia constitucional en México, precisamente para analizar la ruta de la justicia constitucional, vamos a llamarla así, nacional, toda la evolución de la Suprema Corte de Justicia, pero también ya se podía hacer un primer análisis de la introducción y la posterior evolución de estos modelos locales de justicia constitucional. Porque debo decir que, aunque nacieron con ciertas similitudes, no fueron iguales. No fueron iguales los estados en relación al órgano a quien le confirieron estas atribuciones para defender, para tutelar, para garantizar el orden constitucional local, ni fueron también totalmente consistentes en los procesos constitucionales que incorporaron para esa tutela. Hubo una variación y después de esa variación institucional, orgánica, existieron también muchas variaciones procesales de los plazos, los requisitos, la legitimación, de tal suerte que paulatinamente me fui dando a la tarea de ir escribiendo sobre estos aspectos, y cada vez que escribía me daba cuenta que habían nuevas reformas. Y entonces lo que fui haciendo es ir incorporando el estudio de las nuevas experiencias, de tal suerte de que se pudiera proyectar claramente en esos textos, inicialmente artículos, cuál estaba siendo la evolución en los estados dentro de un periodo que fue muy reformista. Algunos le han llamado una moda constitucional, cuando vieron lo que hizo Veracruz, se subieron a esta moda y dijeron, mira, los veracruzanos hicieron esto y entonces nosotros también vamos a crear un amparo local, nosotros vamos a crear las acciones y las controversias, nosotros vamos a crear la acción por omisión legislativa, nosotros vamos a crear las cuestiones constitucionales e incluso algunos otros instrumentos. De tal suerte que seguí analizando todos estos temas y de repente también me di cuenta que justo las diferencias existentes entre lo que había reformado un estado y otro daban lugar a hacer comparación jurídica, comparación para ver analogías y diferencias, básicamente en cuatro ámbitos. O fue al menos como lo empecé a proyectar y eso da cuenta
el libro en su capítulo tercero, en su capítulo cuarto. Los órganos de control, a veces era un órgano único, el Tribunal Superior de Justicia en pleno. Otras veces era una sala creada dentro del tribunal. Otras veces eran los dos. Por ejemplo, así inició el caso veracruzano. El Tribunal Superior conocía de acciones y controversias y la sala conocía de los amparos locales, ¿no? Entonces habían dos órganos funcionando y resolviendo, pero en otros casos era un solo órgano. Después vino Chiapas y creó el primer tribunal constitucional, así llamado, dentro del Poder Judicial, y después habían otros que nada más crearon una sala constitucional a la que le dieron todos estos procesos. Recuerdo ahí la figura del Estado de México, que su sala constitucional todavía actualmente tiene estas atribuciones para conocer de acciones, de controversias y de otros mecanismos adicionales. Pero de repente advertí que así como se podían estudiar estos mecanismos de tutela, así también lo que hacía enriquecedor el estudio de estos sistemas y de estas reformas a nivel de las entidades federativas era la manera como también los estados de la República habían venido incorporando nuevos derechos humanos al ámbito local. De hecho, si ustedes recuerdan, una reciente, bueno, ya ni tan reciente reforma que transformó, que vino a reformar de manera profunda la concepción de los derechos humanos en nuestro país, fue la reforma de junio de 2011. ¿Por qué? Porque ahí por primera vez se reconoció desde el artículo primero constitucional que nosotros como mexicanos, como mexicanas, como parte de este país, tenemos los derechos no nada más que nos reconoce directamente el texto constitucional, sino todo un universo amplísimo de derechos que tenemos reconocidos en los tratados internacionales. Bueno, si este fue un avance muy importante en 2011, quiero decirles que Veracruz en esa reforma que les estoy comentando, desde el 2000 ya había hecho esto, es decir, ya había señalado que los veracruzanos tenían los derechos que les garantiza la Constitución mexicana, como así debe ser. Finalmente, Veracruz es una entidad federativa de nuestro país. Tenían los derechos de la Constitución, los derechos de la Constitución local, porque hay algunos derechos propios de las y los veracruzanos, pero también los derechos reconocidos en los tratados internacionales. De tal suerte que también esto abrió todo un proceso de reformas a nivel de los estados que fueron haciendo algo parecido, señalando que se abrían a los derechos de fuente internacional, pero también expresando directamente derechos que se reservaban en su calidad de personas pertenecientes o con raigambre o asentados en dichas entidades federativas. Y esto también abría nuevas preguntas de investigación para profundizar en ellas. Por ejemplo, si se vulneraba uno de los derechos que directamente reconocía la Constitución, por ejemplo, de Veracruz, de Chiapas, de Sinaloa, de Querétaro, ¿cuál era la instancia adecuada a la cual acudir para pedir su tutela? Si era justamente la instancia local, el tribunal, la sala constitucional o algún juez local, o si directamente se iba al amparo. Y eso después abrió otras preguntas de investigación que todavía ni siquiera al día de hoy las hemos resuelto a cabalidad, porque la Corte no ha tenido todavía la capacidad de darnos respuestas puntuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, y este es nada más un ejemplo, si las constituciones de los estados reconocen la libertad de expresión, como la mayor parte de ellas lo hacen? ¿Y qué pasaba si, no sé, un periódico, una revista, argumentaba que se le había violado por alguna autoridad estatal, local, su libertad de expresión? El problema residía en que, si nosotros vemos, es un derecho que está, repito, en muchas constituciones de los estados, pero también está reflejado en la Constitución General de la República y en distintos tratados internacionales es lo mismo. Basta ver
la Declaración Universal, basta ver la Convención Americana, basta ver el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para ver que ahí tenemos reconocida la libertad de expresión. Entonces, esto habría la duda de a qué instancia acudir ante un mismo derecho que estuviera reconocido en distintas fuentes, en distintos ordenamientos. ¿Cuál era la instancia a la que el ciudadano debía acudir en primer lugar y después tal vez en revisión y así sucesivamente? Bueno, ese es un tema que todavía está, repito, en ciernes, no tenemos respuestas concluyentes, pero sí me permitió ir también línea de estudio particular, de tal suerte que después también publiqué otro libro sobre el llamado bloque de la constitucionalidad, que no es otra cosa que un bloque de derechos de dos fuentes primigenias, la fuente constitucional y la fuente internacional. Pero todo esto se los comento para que ustedes vean cómo el estudio de lo que estaba pasando en los estados me llevó a abrir nuevas rutas de investigación. En ese sentido, después de esto, sí hubo necesidad de hacer un planteamiento teórico para ver cuáles eran los presupuestos de estos modelos de justicia constitucional que se estaban creando en los estados de la República y encontré que lo que los justificaba era el principio de autonomía local, que hoy es, digamos, como debemos entender este principio de la soberanía de los estados. Desde hace mucho tiempo se sabe que los estados dejaron de ser propiamente entidades soberanas para ser entidades autónomas y entonces que en uso de esta autonomía las constituciones de los estados podían determinar también mecanismos para la justiciabilidad de sus derechos y para la justiciabilidad de todo el orden constitucional. Un segundo dato que los justifica es que las constituciones, por ser constituciones, digámoslo así, también se caracterizan por el principio de supremacía y rigidez constitucional, como lo hace la Constitución mexicana. Esto es, dentro del ordenamiento jurídico de las entidades federativas, la Constitución suprema y sabemos que debe estar en consonancia con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, ahí encontré otro elemento que justifica esa apertura y una tercera fue el pluralismo político. Recordemos que a partir del año 2000 el escenario político de nuestro país empezó a cambiar de manera amplia y eso hizo que estos mecanismos se utilizaran, sea porque se aprobaban leyes en donde no todos estaban de acuerdo y para eso se introdujeron las acciones de inconstitucionalidad, sea porque a veces habían ciertas fricciones entre los municipios o entre los municipios y los poderes del Estado, el gobierno del Estado, sus secretarías, en torno a ciertas competencias, ciertas atribuciones, y en ese sentido empezaron a funcionar más las controversias constitucionales, de tal suerte que después me di a la labor de estudiar estos presupuestos de la justicia constitucional, y ese es el capítulo 5 de este libro, en donde ustedes podrán ver cómo trato de establecer el significado de estos presupuestos. Después estudio los sistemas que ya hay, ya incorporo Nuevo León, ya incorporo el Estado de México, que para entonces ya habían hecho sus reformas, y después hablo también de los primeros problemas que empiezo a advertir, por ejemplo, el hecho de que fueron sistemas que no guardaron una homogeneidad tal, de tal suerte que tenían normas muy heterogéneas y eso al final también daba ciertos problemas al momento de su implementación y sobre todo de su ejercicio. Después, en el capítulo sexto se lo di solamente a advertir a aquellas entidades federativas que le habían dado estas competencias directamente a salas constitucionales. Y lo que hice en primer lugar ahí fue recordar que este es un modelo que se utiliza mucho en América Latina. Esto es, si ustedes ven cómo funcionan los sistemas, por ejemplo, aquí en Centroamérica, uno de los más relevantes es el de Costa Rica, pero en Sudamérica es Paraguay, es en Venezuela, ellos también tienen salas constitucionales. Entonces, a partir de ahí vemos cómo Veracruz mismo en el año 2000 creó una sala constitucional que después fue el modelo que también con variaciones siguieron
entidades federativas como Chiapas, como Quintana Roo y como el Estado de México. Me interesó darle atención a este modelo para decir cuál era el campo de atribuciones que se le daban, cómo se nombraban a los jueces o a los magistrados constitucionales, y cuáles eran las competencias que tenían que asumir. Ya después, digamos, después de haber estudiado todo esto, me di cuenta que en realidad estos sistemas estaban funcionando poco, que a pesar de que teóricamente tienen un soporte muy importante y que están bien orientados en torno a que se dirigen a garantizar los derechos, a garantizar las competencias, a garantizar que las leyes se encuentren bien, bien pues, discutidas y adecuadamente probadas. Nos dimos cuenta que no estaban funcionando. Y entonces traté en un texto adicional, que es el capítulo 7, de analizar esto por qué era. Le llamé a este capítulo la justicia constitucional en las entidades federativas, apuntes para valorar su desempeño. Y en ese sentido lo que hice fue tratar de señalar por qué no estaban funcionando estos modelos. Yo traté de ver cuántas sentencias habían emitido estos tribunales constitucionales, estos poderes judiciales, estas salas, y bueno, me encontré que su funcionamiento era muy menor, salvo Nayarit, que existía y que en el amparo local sí estaba teniendo, por ejemplo, una actividad más o menos importante, pero lo que me interesó fue tratar de advertir los problemas que encontraba. Es un texto crítico, de decir, bueno, es que aquí el problema no solamente está en la forma como se diseñó, sino también los abogados no conocen estos modelos, estas posibilidades que tienen a nivel del Estado. Los académicos no los hemos podido estudiar bien, hay poca literatura sobre ello. Después, cuando han resuelto de manera muy, en ocasiones, pues muy criticable, atendiendo más a criterios políticos que a criterios jurídicos. Y después también está el hecho de que la Corte dijo que todas estas sentencias, como eran sentencias judiciales, también se podían recurrir en el amparo, y eso llevó también a desincentivar a los que pudieran haber promovido estos mecanismos en el ámbito local, porque tenían que pasar ahí para llegar al amparo, y entonces esto funcionó poco. De tal suerte que eso, digamos, todo esto está en el capítulo 7, uno antes del capítulo final, y finalmente también me interesó, así como le di espacio en algún momento al estudio de las salas constitucionales como los órganos resolutores, también me interesó dar un capítulo a esta institución novedosa que es la acción por omisión legislativa, en función de que la Suprema Corte también ya había tenido algunos precedentes en donde decía que a través, bueno, tuvo distintos pronunciamientos para ver cuál era la vía para que se pronunciara sobre omisiones legislativas, y hizo el estudio vía las acciones de inconstitucionalidad, los amparos, y sobre todo lo que determinó es que la vía más idónea en ese momento era la de las controversias constitucionales. La reforma de amparo de 2011 también, recuerdan ustedes que hizo viable el amparo contra omisiones legislativas, y entonces después esto cambió, pero al menos lo que me interesó a mí en un primer momento era estudiar cómo funcionaba este mecanismo en los estados que lo tenían, y eran básicamente Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo y Coahuila. De tal suerte que, digamos, una vez que estos textos se publicaron, lo cierto es que encontré que todos ellos tenían el hilo conductor de estudiar un fenómeno novedoso a nivel de entidades federativas, y fue por eso que cuando me hizo la invitación el doctor Eduardo Ferrer, encontré que ese hilo conductor permitía que esos 8 textos se pudieran conjuntar para
emitir para publicar este libro que, repito, se llama Derecho Procesal Constitucional Local. Tiene 8 textos, reúne 8 textos escritos en distintos años, con distintas temáticas, pero con ese hilo conductor, y muy agradecido con la editorial Porrúa porque en esta biblioteca de Derecho Procesal Constitucional se publicó en 2016, que realmente es una obra que me tiene muy contento porque, repito, he podido analizar, me parece profundamente este fenómeno importante a nivel de entidades federativas, pero también dándole el espacio al estudio de la evolución que ha tenido, sobre todo, la Suprema Corte de Justicia en su carácter de Tribunal Constitucional. Así es que ahí está de qué se trata este libro. Me gustaría ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y yo con mucho gusto se la respondo. Así es que estoy atento a ver si me llega alguna. Voy a ver. Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto. Sofía, además, entiendo que nos seguimos también por Twitter, me saluda desde el Estado de México. Qué gusto estar en contacto. Toluca también, a Dianés Ruiz, me saluda también, gracias. Mexicali, Baja California, Flavio Díaz también. Muchas gracias, Flavio. Lorena Pérez, gracias. Gracias por escucharme. Aquí Josué Ramírez me pregunta, ¿cuál es la relación de los derechos humanos con el derecho procesal constitucional local? A ver, el derecho procesal constitucional local es una disciplina procesal, es una disciplina objetiva que determina cuáles son las instituciones, cuáles son los procesos, cuáles son las garantías para la tutela de los derechos humanos. De tal suerte que lo que pasaba antes de esta experiencia de Veracruz es que si ustedes abrían las constituciones de las entidades federativas, absolutamente todas contenían un catálogo de derechos humanos. Pero lo cierto es que al no contar con estos mecanismos de protección, pues eran derechos de papel, eran derechos que difícilmente judicializarse para que se pudieran tutelar ante una eventual violación. Y en ese sentido, esta es la parte que complementa la protección de los derechos humanos. Déjenme ponerles un símil. Así como tenemos muchas normas que protegen a la familia, a la niñez, a las instituciones civiles más importantes como el matrimonio, como la adopción, etcétera, etcétera. Así tenemos una disciplina procesal que es la que nos dice cuáles son los procedimientos, los procesos familiares que podemos utilizar para tutelar una eventual vulneración, de tal suerte que un tema de divorcio, pues lo llevamos ante un juzgado familiar o un juzgado civil, dependiendo, y se nos dice cuál es la vía, puede ser un proceso denominado propiamente con un nombre específico, puede ser innominado o puede ser una jurisdicción voluntaria, de tal suerte que lo que hace el ámbito procesal es hacer allegarnos de instrumentos procesales para la tutela de nuestros derechos sustantivos, y aquí es lo mismo. Los derechos humanos se protegen a través de las instituciones que determina el derecho procesal constitucional, porque ese derecho emana de la propia Constitución. La Constitución dice, a ver, el Poder Judicial va a resolver sobre estas instituciones a las que pueden tener acceso estas personas siempre que cumplan con estos requisitos. De tal suerte que hay una simbiosis muy importante para la adecuada protección de los derechos humanos vía el derecho procesal constitucional en términos generales, y esto se puede claramente llevar al ámbito de las entidades federativas. Espero haber dado respuesta a tu inquietud, Josué. Así es que veamos quién más. Diego Uribe. ¿No considera idóneo fortalecer las salas constitucionales de las entidades e incluso en un futuro poder plantear la creación de tribunales constitucionales locales que conozcan de violaciones a la Constitución del Estado? Fortalecerlas, sí, porque yo creo, y eso es algo de lo que en el capítulo 7 son muy críticos, si algo no ha funcionado
es porque realmente no se les han dotado a estas salas o a estos tribunales, sobre todo a quienes resuelven, de las garantías de independencia suficientes. Pues es claro que estos jueces o estos magistrados constitucionales tienen que resolver a veces sobre decisiones de los gobernadores. Recuerdo un caso que todavía no se ha resuelto, pero que es propio de esta pandemia que está ahorita en Coahuila, que Coahuila tiene su tribunal constitucional. El gobernador emitió estas normas que impiden, ¿sí? Que impedían salir a la calle a determinadas horas, una especie así de toque de queda, y esa decisión se controvirtió ante el Tribunal Constitucional. De tal suerte que esto lo que supone es que no debe verse así, pero hay quienes lo ven así, pues esto es problemático. Esto supone confrontar al gobernador con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial va a resolver si estas medidas de un toque de queda, que son medidas restrictivas de la libertad, de la libre circulación, etcétera, son razonables o no son razonables, de tal suerte que para que puedan resolver y decir, a ver, lo que tú hiciste no es correcto y echarlas abajo, pues estos tribunales deben de tener todas las garantías de independencia y eso es lo que ha fallado. Ha fallado darles esa fortaleza, porque realmente cada constitución, si entendemos que es constitución y que tiene estos atributos que la separan de las leyes, nosotros tenemos 32 constituciones estatales, de tal suerte que desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista teórico y práctico incluso, todas deberían tener estos mecanismos porque se trata de ver de qué manera se va a defender el orden constitucional local. No todas las tienen, pero deberían de tenerla, pero también deberían de garantizar su independencia porque si no, simple y sencillamente no funcionan. Cuando hay una decisión del gobernador o del legislativo, si no tienen independencia, pues la judicatura no digamos, no tiene el impulso para entrar a una revisión a fondo y para decir, esto está mal hecho por esto y por esto, por esto, y entonces yo voy a determinar que esta decisión es contraria al orden constitucional, porque, repito, sienten que no tienen todas las garantías que los defiendan, que los protejan frente a una decisión de esa magnitud, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, de que el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de la independencia de las y los jugadores. Espero haberte respondido, Diego. No sé si hay alguna otra. Mireya, ¿qué reformas consideraría necesarias para una mejor aplicación del derecho procesal penal? Bueno, ya el procesal penal es distinto, pero a ver, déjenme hacer una reflexión. Ahorita se habla de la necesidad de la reforma del sistema de justicia penal porque lo que vemos es que la reforma estableció estándares más complejos de cumplir para judicializar las carpetas de investigación y para llevar a los imputados ante la judicatura. Y eso suponía en 2008 hacer un gran ejercicio de capacitación, básicamente de los dos peldaños que están asociados en eso. Uno es el peldaño de las fiscalías, los ministerios públicos, lo que antes eran las procuradurías y todo su personal, que son los encargados de hacer las investigaciones y de judicializar las carpetas y de ponerlas a consideración de los jueces. Y otra era la de la propia judicatura, porque se ponían estándares mucho más elevados. Bueno, lo que creo es que estos dos motores caminaron en velocidades distintas. La parte de la judicatura avanzó más a mayor velocidad y la parte de las procuradurías se quedaron muy rezagadas. Se le invirtió mucho dinero, mucha infraestructura, mucho tiempo, mucho a estas dos partes, pero más ciertamente a la parte de la judicatura y la parte de los ministerios, de las fiscalías, se dejó suelta, de las policías de investigación. De tal suerte que hoy vemos que las fiscalías, en muchos de los casos, no integran adecuadamente las carpetas, porque ahora también su estándar para ellos es mucho mayor, ¿sí? Ya esto de
llevar nada más las confesionales ya no es suficiente, sino que deben existir otro conjunto de pruebas, sobre todo pruebas científicas, pruebas periciales, y en ese sentido ellos se quedaron rezagados, y cuando llegan esas carpetas al ámbito de los jueces dicen, a ver, pues es que yo tengo un estándar mayor y tú no me lo estás cumpliendo, y entonces esto no puedo yo judicializar esto. Y entonces tenemos este desfase conocido como la puerta de salida, porque, bueno, se llevan a un juez, pero mal integradas las carpetas, y el juez lo que dice es, a ver, aquí no me estás cumpliendo, y yo tengo que ahora sí tutelar de manera muy importante la presunción de inocencia y otro conjunto de derechos humanos, y entonces, pues esto, como no me cumpliste, esta persona es inocente y que salga. Y esto ha dado lugar a toda una reflexión social en donde parecería que la mala es la judicatura, ¿no? Los jueces que dejan salir, cuando realmente donde tenemos el problema es en los ministerios públicos, en la fiscalía, en las policías de investigación, y entonces lo que hay que hacer ahí también es fortalecerlas, ¿no? Fortalecerlas muchísimo, sobre todo en técnicas de investigación, sobre todo en utilizar, pues sí, las ciencias forenses como base de cualquier investigación, porque eso me parece que es fundamental, y hacia allá deberíamos dirigirnos, y eso es lo que yo te podría comentar, Mireya. Bueno, aquí me ponen, creo que no tiene un nombre propio, pero me pregunta, Santa, me dice, cree que está por demás las constituciones de los estados, no es suficiente con la constitución general. Bueno, lo cierto es que si tú ves Guatemala, si tú ves El Salvador, Honduras y todos los países centroamericanos, solo tienen una constitución. ¿Por qué? Porque son estados centrales. Nosotros somos un estado federal, y el estado federal supone la confluencia de distintos ordenamientos jurídicos, y esos ordenamientos tienen sobre, como norma básica, una constitución, de tal suerte que yo soy profundamente federalista, creo que está bien que tengamos 32 constituciones estatales, pero lo cierto es que a veces creemos que las constituciones de los estados no sirven para nada, y no sirve porque a veces ante su violación no pasa nada. Justamente el derecho procesal constitucional es un antídoto que permite reaccionar frente a esas violaciones, para que las constituciones se respeten. Si se llaman constituciones y si son constituciones, deben de respetarse. Hoy en el respeto a la Constitución General de la República, pero ese mismo respeto debemos llevarlo a las 32 constituciones de los estados, y yo creo que también en eso pasa no por reformar las constituciones que se han venido reformando, sino pasa por fortalecer estos mecanismos de derecho procesal constitucional, y sobre todo verlos bajo una renovada cultura jurídica. Espero haberte respondido. Omar, en Estados Unidos cada estado tiene su Suprema Corte. En ese país el derecho constitucional procesal está muy avanzado. ¿Tiene algún ejemplo de derecho comparado que podamos utilizar? A ver, sí, lo que ha pasado aquí en México, a ver, en Estados Unidos cada estado tiene su Suprema Corte, pero nosotros también. Las cabezas de los poderes judiciales locales es el Tribunal Superior de Justicia, y eso es como que una corte de última instancia. Que no lo sea por la influencia del amparo, esa es otra cosa, porque en Estados Unidos lo que llega a la Corte Suprema de cada estado, de cada estado, pues sí es una república, finalmente, difícilmente sube a una revisión federal. De tal suerte que las cortes estatales son muy fuertes. Aquí, con la apertura que tiene el amparo directo, que es el amparo judicial, eso no sucede. Prácticamente cada cosa que llega al Tribunal Superior en revisión pasa al amparo, y es, digamos, no hay comparación entre cómo funciona el sistema en Estados Unidos y cómo funciona aquí. Y es parte de la consolidación que ya tienen estas cortes de los estados como últimas instancias estatales, y solo un mínimo de casos suben al ámbito federal, pero suben porque el ámbito federal, digamos, los atrae. Ellos utilizan más bien el certiorari para atraer esos casos, y no como aquí, que con que cumplas los requisitos del amparo directo, digamos, un tribunal revisa lo que revió un tribunal superior.
Pero nuestro sistema es más parecido al sistema alemán, porque el sistema alemán tiene también, al menos en lo que les estoy comentando, porque ellos tienen un tribunal constitucional nacional, que además es de mucho prestigio, y las entidades federativas tienen también su pequeño tribunal constitucional, muchas veces dentro del Poder Judicial, pero muchas veces fuera del Poder Judicial, y entonces claramente hay una relación muy interesante entre lo que resuelven los tribunales constitucionales de los estados y lo que resuelve el Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Nacional. De tal suerte que me parece que ese es un sistema al que deberíamos ver, porque tiene ciertas similitudes con lo que yo les acabo de exponer aquí en nuestro país. Espero haberte respondido, Mar. ¿Alguna más? Ya para ir cerrando. Alfredo, a ver, felicitarle, gracias. Gracias. Considero que los tribunales de justicia administrativo deberían interpretar todos los derechos humanos de la Constitución locales en aras de salvaguardar el interés general. Nos saluda desde Tepic. Yo creo que sí, porque también hay que ver, a ver, los tribunales de justicia administrativa tienen una competencia delimitada, como los tribunales electorales también, y como los tribunales laborales. Finalmente, para eso son órganos jurisdiccionales especializados. Pero lo que debemos de ver es que cuando lo que hacen es tutelar los derechos humanos son interdependientes unos de otros. Muchas veces no es posible solamente interpretar uno o tutelar uno sin tener que asociar lo que dice otro. Hoy ante la pandemia lo tenemos claro. Si hablamos del derecho a la salud, tenemos que asociarlo con el derecho a la vida, tenemos que asociarlo con el derecho a la integridad y con muchos otros derechos que están claramente vinculados unos de otros, de tal suerte que me parece que los tribunales de justicia administrativa, para responderte, cuando realicen interpretación de los derechos, lo tienen que hacer de forma extensiva, viendo esta conexión que hay, esta interdependencia que hay entre distintos derechos. Eso no quiere decir que se le lleve un asunto de justicia administrativa, un asunto vinculado, no sé, con una multa, con una sanción, y eso lleve a meterse a temas electorales. Claramente no puede llegar hasta ahí, pero sí meterse a otros temas para ver el tema, por ejemplo, de la proporcionalidad, el tema de la razonabilidad de las sanciones, el tema de la igualdad en la imposición de las sanciones, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, yo estaría de acuerdo en esa interpretación extensiva. Espero haberte respondido. Adelante, no sé si haya por ahí alguna más. Creo que estamos acabando. A ver, Nelly me dice, ¿cuáles son los principales desafíos del constitucionalismo en México? Pues qué interesante pregunta. Ay, son muchísimos. Yo podría hablar aquí otra hora, pero me parece que hoy estamos teniendo serios problemas con el Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho implica la exigencia de que existan normas, pero la exigencia de que esas normas se cumplan. Y después la regularidad en el cumplimiento de esas normas, de tal suerte que un profesor italiano decía, esto implica reglas y regularidad en su aplicación. Yo estoy de acuerdo. Si tenemos problemas con la aplicación del Estado de Derecho, pues más con la aplicación del Estado constitucional. Las constituciones no se están respetando en todo lo que dicen y realmente están para respetarse, de tal suerte que esto, digamos, si vemos el punto de vista estrictamente judicial, pues sí, hay mecanismos, hay instituciones, pero esto debería ser algo de cultura política. ¿Por qué? Debemos de tener respeto por la Constitución, respeto todo. La Constitución nos obliga a todos, autoridades y ciudadanos, un poco más a las autoridades, o bueno, de manera diferente a las autoridades que a nosotros, pero me parece que todos necesitamos volver a concebir la importancia del respeto del orden jurídico y dentro de ellos el respeto al orden constitucional. Espero haberte respondido, Nelly. Saludos. Muy bien, pues creo que con esto hemos terminado. Yo le quiero agradecer a la editorial Porrúa por esta invitación para charlar con todas y todos ustedes. Tengo otro libro que justo lo tengo aquí detrás mío, que
que a ver si lo podemos presentar después. Se los voy a enseñar rápidamente. Es este que también me publicó Editorial Porrúa. Se llama Nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto de los modelos de designación en el derecho comparado. Aquí lo escribimos junto con José Antonio Estrada Marún, pero bueno, es otro texto que tengo en la misma biblioteca de este que acabamos de presentar, y en ese sentido, ojalá después haya posibilidad también de sobre él. Este es un poco más reciente, desde 2019. No habiendo otro asunto que tratar, entonces les dejo a todas y a todos un gran saludo. Gracias, saludos hasta sus estados, o si nos están viendo desde aquí, desde la Ciudad de México. ¿No? Que estén bien, y entonces nos vemos pronto. Que estén bien. Hasta luego.